Comencem la sessió de manera, diria que gairebé puntual. De fet, continuem, perquè el curs passat en Joan Pastrana, que és membre del GRENS de la UPF, que va fer la tesi doctoral aquí, no sobre la Segona Guerra Mundial, però té un llibre sobre Fal Blau, que deu ser dels pocs llibres en castellà que s'ha fet sobre aquesta ofensiva del 42-43, bàsicament el 42 al Caucas. La seva tesi doctoral és sobre l'última guerra colonial espanyola, la d'IFNI, o sigui d'IFNI, i últimament s'ha dedicat a estudiar la Segona Guerra Mundial. M'ha recordat que l'any que ve és el 80 aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial, alguna cosa farem. Però l'any passat va començar l'ofensiva soviètica del 44 i aquest any ens ve a parlar d'Huracán Rojo, 1945, i com els soviètics guanyen la guerra a Europa. Lo interessant és sentir-lo a ell, aviam si després tenim una mica de temps per fer preguntes, i dit això li cedeixo la paraula. Doncs gràcies per la presentació al meu exdirector de tesi sobre la guerra d'Ifni-Sàhara. I sí, de fet, parlarem de l'any 45. Canvio al castellà per un tema que em trobo més còmode i per referències que hi ha al llibre, però cap problema. Y de hecho vamos a hablar de un libro que jamás debería haberse escrito y que no tendría que existir. No por motivos como los del Necronomicon, aquello escrito en sangre humana y encuadernado en piel, sino simplemente porque el proyecto original, cuando escribí 1944, Tormenta Roja, era presentar un libro cerrado que iba desde la segunda invasión soviética de Finlandia hasta la segunda invasión soviética de Rumanía, porque hay dos, como veremos más adelante. El problema fue cuando envié a la editorial el manuscrito y recibo una llamada de mi editora diciendo: el jefe quiere hablar contigo. Digo, joder, ya la hemos liado. Total, hablo con él, hacemos una videoconferencia los tres y me dice: es que tengo un problema, tengo dos problemas con tu libro. Digo, vale, como no cuesta publicar. Primero, que me has enviado un libro de más de 600 páginas, lo cual es impublicable. Y yo pensando la semana pasada, pues que me expliquen cómo el que acaban de publicar de la Primera Guerra Mundial, otra editorial de más de 900 páginas, yo no lo entiendo, pero bueno, dice, es impublicable por tema costes, y segundo, es que me has dejado con las ganas de saber cómo acaba la película, a pesar de que es conocida. Entonces me propuso alargarlo desde aproximadamente el mes de octubre del 44, que era cuando estaba acabado el otro libro, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Josep lo sabe, y yo aquí estoy a punto de abrirme las venas a mordiscos, porque después de 3 años de trabajar en un libro, ahora meterme en una ampliación, un segundo volumen, que se coordinase bien con el primero y que me iba a suponer como mínimo 2 años más de trabajo, pues la verdad es que estuve a punto de depresión. Pero bueno, dije que sí, con tal de publicarlo. Y entonces empecé a pensar cómo podía, sin perder la esencia de lo que había sido el primer volumen, presentar este segundo. Y al final, pues acabó siendo un libro que presenta de forma resumida, porque si no hubiera sido una colección de 15 libros, toda una serie de operaciones que acabarán en la batalla de Praga, porque la última batalla del frente oriental no es Berlín, es Praga, de una manera más resumida, pero con cosas de las que muy poca gente ha hablado, como ya veremos más adelante. Y de hecho, siguiendo un poco la secuencia temporal, que es lo que marca este libro, el segundo volumen arranca con 2 operaciones herederas de Bagration, que es la gran ofensiva del mes de junio de 1944. Fijaos en la coincidencia temporal. Mientras los aliados están desembarcando en Normandía, los soviéticos, 2 semanas después, lanzan una de las mayores operaciones de la Segunda Guerra Mundial, que debía, bajo la perspectiva norteamericana, aliviar al máximo posible la presión alemana sobre el campo de batalla de Francia. Esta fue, sin duda, una de las claves de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de coordinarse unos países con unos intereses tan diferentes como era una potencia colonial
como Gran Bretaña, un país que nunca declaró la guerra a Alemania, fue Alemania la que declaró la guerra a Estados Unidos, y un régimen como el socialista soviético. Siempre hay un enemigo mayor, en este caso era Alemania, Italia era un actor secundario, bueno, estaba por allí y se lo llevaron por el medio, y sobre todo, como decía, empieza el libro con estas dos gigantescas operaciones que son Lvov-Sandomierz y Kovel-Lublin, que llevarán al ejército soviético a las puertas de Varsovia. Y aquí es donde entro un poco, por encima, sin entrar, porque han salido últimamente excelentes libros sobre la insurrección de Varsovia, entro en la polémica de ¿se dejó realmente abandonados a los insurrectos de Varsovia? Y hay que distinguir dos fases. La verdad no es ni un sí ni un no. Originalmente el ejército soviético, como aparece en el libro, tiene órdenes de capturar Varsovia sobre la marcha, aprovechando el hundimiento del ejército alemán, al cual ve que desaparece todo el grupo de ejército centro prácticamente, salvo el segundo ejército, que luego será triturado en Kovel-Lublin. Pero los alemanes, haciendo gala una vez más de su extraordinaria capacidad de recuperación, destruyen toda la vanguardia soviética a las puertas de Varsovia. Tan a las puertas que los destruyen en el barrio de Praga, no la ciudad, no la capital de la República Checa, sino un barrio de Varsovia que se llama Praga. Combinada esta destrucción con el agotamiento y las enormes pérdidas que había sufrido el ejército soviético durante los meses de junio y julio de 1944, hacen que Stalin ponga un alto al avance de sus tropas. ¿Podría haber intervenido el ejército soviético más adelante? Porque la insurrección de Varsovia no dura 10 días, dura muchísimo más tiempo. Sí, y esta es la parte criticable, o que los defensores del abandono de Polonia pueden justificar su odio a la Unión Soviética. Porque esa segunda parte, sí, el ejército soviético estaba en condiciones de entrar en la capital, como demostraría poco tiempo después, en el mes de enero del 45. La visión muchas veces que se tiene a partir del 44 es que el rodillo apisonador, el ejército soviético, nunca se detuvo. Pero incluso en ese periodo tan avanzado de la Segunda Guerra Mundial sufre alguna derrota, como por ejemplo aquí cuando pongo la operación Doppelkopf. Durante Bagration, todo lo que era el grupo de ejércitos alemán norte había quedado rodeado en Estonia y Letonia. Los alemanes lanzan una contraofensiva que logra romper el cerco y volver a establecer contacto entre estas fuerzas, que luego volverían a ser rodeadas porque Hitler se niega a que se retiren, se constituirán como el grupo de ejércitos Kurlandia, que seguirá resistiendo hasta el final de la guerra allí arrinconado. Pero los alemanes lanzan esta operación Doppelkopf, donde logran romper el cerco y volver a enlazar todo el frente. Ya digo, será una operación menor dentro de lo que es la escala del Frente del Este, pero que consiguió su objetivo, demostrando que incluso a finales del 44 el ejército alemán estaba en disposición de infligir aún derrotas a sus enemigos. Más hacia el sur, hablo también de la operación Yasky-Chisinau o segunda invasión de Rumanía, porque lo que nadie recuerda es que hay una primera invasión soviética de Rumanía que se salda con un fracaso estrepitoso, un ejército completamente destruido, y que será necesaria una nueva pausa para lanzar esa segunda invasión que esta vez sí triunfará, llevándose por delante al sexto ejército alemán. Sí, el mismo que había sido destruido en Stalingrado, que fue reconstituido y vuelto a destruir por el ejército soviético en Rumanía. Entro en el cambio de tornas que se produce dentro de Rumanía, golpe de Estado que depone al mariscal Antonescu, y cómo los soviéticos llegan a la frontera de Bulgaria, una Bulgaria que nunca había declarado la guerra a la Unión Soviética y que, confiados en eso, dicen, bueno, aquí se pararán los tanques soviéticos porque además les enviamos un emisario diciendo que estamos dispuestos a colaborar con ellos y tal. Los emisarios los apartan a un lado, arrollan las barreras de entrada y acaban con la monarquía del rey Boris y ponen un gobierno amigo, un gobierno del pueblo en Bulgaria. La legalidad internacional a esas alturas realmente a Stalin le importaba muy, muy poquito.
La caída de Bulgaria acabará provocando una de las operaciones de retirada más exitosas de la Segunda Guerra Mundial, que es la evacuación de todos los Balcanes por parte de los alemanes. Siempre se habla de la victoria en Yugoslavia de los guerrilleros, pero poco se habla de que durante una semana los alemanes consiguen evacuar todas sus tropas de Grecia, manteniendo el frente con apenas una división, que rechaza todos los ataques soviéticos y permite evacuar más de 300.000 hombres que se reintegran a las líneas alemanas. Evidentemente, al final, la cooperación entre los guerrilleros de Tito y el ejército soviético aplastará cualquier resistencia y Yugoslavia será liberada del yugo del eje. Y entonces llegamos al caso de Hungría, uno de los casos más dramáticos que hay sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Un país sin mar dominado por un almirante, el almirante Horthy, que ya hacía tiempo que estaba intentando salirse de la órbita del eje, pero que no podía porque los alemanes tenían un enorme despliegue dentro del país magiar y contaban con el apoyo de los Cruciflecha, el partido fascista húngaro. Cuando los alemanes se enteran de que Hungría está negociando su salida de la guerra, lo que hacen es encargar a Otto Skorzeny, el hombre más peligroso de Europa. Hay un documental en Netflix que lo vi el año pasado, creo, dedicado exclusivamente a este hombre, que murió en Mallorca, tranquilamente. Le encargan que secuestre al hijo del almirante Horthy para tener un rehén con el que garantizar la fidelidad de Hungría. Aún así, se producirá un intento, o sea, Horthy declara que el país se rinde, hay una invasión alemana, pequeños combates, asaltan, los que hayáis estado en Budapest, asaltan el castillo que hay encima de Pest y detienen a Horthy. Instauran un régimen fascista de cruz y flecha. Los alemanes será el gran campo de batalla en el cual intentarán detener el avance soviético, entre otras cosas porque tiene uno de los pocos yacimientos de petróleo que le quedan a Alemania. Hablo aquí de las operaciones Konrad 1, 2 y 3, de las cuales apenas hay información. Hay mucha sobre la ofensiva del lago Balatón, pero, como me dijo un youtuber que me llamó para hacerme una entrevista, es que es de los pocos libros donde aparece algo de las operaciones Konrad. Todo esto es 1944 y en 1945, con una guerra ya prácticamente decidida desde hacía tiempo, vendrán lo que el historiador francés Jean López, uno de mis favoritos, califica como las ofensivas gigantes, las últimas ofensivas gigantes del ejército soviético, como son la operación Vístula-Oder. Una operación que directamente saltará desde Varsovia a prácticamente a las puertas de Berlín en menos de un mes, llevándose por delante cualquier intento de resistencia que aún pudieran desplegar los alemanes. Aún así, hay problemas para el ejército soviético, sobre todo cuando se meten en Prusia, el corazón espiritual de Alemania, altamente fortificado, y donde se desatará una lucha salvaje entre ambos bandos y que solamente por la intervención de Hitler, que retira tropas para enviarlas más al sur, permitirá una rápida victoria soviética. La victoria era incuestionable, pero les hubiera costado mucha más sangre, sudor y lágrimas, parafraseando a Churchill, de las que le costó en aquellos momentos. Vístula-Oder también supondrá dos operaciones que constituyen tal vez la cima del arte operacional soviético, como son la limpieza de Pomerania y Silesia. Silesia es un caso muy particular, porque estando a cargo del mariscal Konev, la destrucción de la defensa alemana, recibe una llamada de Stalin diciéndole que por favor no destruya al ejército alemán, sino que permita que escape. Claro, ¿por qué? Según el propio Stalin, porque en Silesia hay demasiadas minas y fábricas que él quiere trasladar a la Unión Soviética o explotarlas en su beneficio económico, como para permitir un combate que acarrearía una destrucción enorme. Entonces, permite que el ejército alemán se repliegue, aunque eso le cueste decenas de miles de muertos más adelante, pero se preservará el tejido industrial que había en Silesia.
Mientras tanto, los alemanes lanzan la penúltima gran ofensiva que tienen, que es la ofensiva del lago Balatón, un auténtico desastre, pero que era el último intento de cambiar la dinámica en el frente del este, ganar tiempo para negociar una paz, salvando a la asediada guarnición de Budapest. La operación es un fracaso, la superioridad soviética ya es aplastante y no se conseguirá ninguno de los objetivos. Es bien conocida la anécdota de que cuando se le comenta a Hitler el fracaso de la ofensiva, ordena a la primera división Panzer de las SS, la Leibstandarte Adolf Hitler, una de sus unidades de guardia personal, que se arranquen las bocamangas que llevaban en los uniformes como símbolo de vergüenza. Dicen que varios altos oficiales de esa división se las hicieron llegar a Hitler dentro de un orinal. Apócrifo, se habla mucho de esto, pero no hay ninguna constatación. Siguiente en caer será Viena, prácticamente al mismo tiempo que empieza el asalto de Berlín. La ciudad histórica de Austria, la capital de Austria, y patria chica, por decirlo así, del propio Adolf Hitler, que bastantes problemas tenía ya con Zhukov a las puertas de Berlín, en el momento en que lanza una de esas operaciones suicidas llamada Operación Sonnenwende, que si tú te miras en un mapa las unidades que participaban en esta contraofensiva alemana, dirás, hostia, el orden de batalla que viene explicitado, cuántas divisiones y tal. Más de 1000 carros de combate, pero en la realidad eran unidades que apenas tenían un carro de combate, en lugar de una división era un batallón, pero se seguía manteniendo el término división, que acaba en un estruendoso fracaso. Un fracaso que permite a Zhukov olvidarse de su ala derecha y concentrarse en la que él calificó como una de sus peores batallas, que fue la batalla por las colinas de Shiloh. Un avance frontal sobre una posición fortificada al máximo por parte de los alemanes y que costó una auténtica carnicería en los valles que llevaban a la colina, donde los carros soviéticos eran despanzurrados a decenas. A pesar de todo, el número y la superioridad aérea acaban destrozando cualquier tipo de resistencia, entrando ya en la batalla de Berlín propiamente dicha, donde los carros soviéticos seguirán demostrando lo que se sufre en una batalla urbana. Más de 800 carros destruidos durante la batalla de Berlín. Acabará, como ya sabéis todos, con el suicidio de Hitler, de la familia Goebbels, el intento de escape de los altos oficiales, la constitución de un gobierno de continuidad al mando del almirante Dönitz en el norte de Alemania, pero no será la última batalla del frente del este. La última batalla será la batalla de Praga, que es casi una comedia. Con el ejército soviético acercándose a Praga, la resistencia checa declara un alzamiento, la guarnición alemana tiene problemas y aparece por allí una división rusa del ROA, que era el ejército de Blasov, que luchaba al lado de los alemanes, su segunda división, que la guarnición alemana le dice, oye, pues ayúdanos a aplastar a la resistencia checa. Blasov no era imbécil, sabía que estaba condenado, pero bueno, si podía minorar en algo su condena o la de sus hombres haciendo algo a favor de los aliados, pues era el momento de hacerlo. Así que Blasov declara la guerra a los alemanes, ataca a la guarnición alemana, se alía con los checos y logran liberar la ciudad de Praga. ¿Qué pasa? Que cuando llega el ejército soviético dicen, hombre, Blasov, contigo queríamos hablar, venga para el Gulag. Y sus hombres serán ejecutados, al igual que todas las unidades que había patrocinado el Tercer Reich, unidades de cosacos, georgianos, armenios, todos, a pesar de que lleguen a las líneas aliadas occidentales, serán entregados al ejército soviético, que los ejecutará a todos. Hay testimonios de soldados británicos llorando, destrozados por tener que entregar, sabiendo que los recogen ni siquiera es el ejército regular soviético, es el NKVD. Y asesinan allí mismo, por ejemplo, a los cosacos delante de los soldados británicos. Ese es un poco el desarrollo general del libro. Un libro en el que es el momento de triunfo de los grandes mariscales soviéticos, empezando arriba a la izquierda, Georgy Zhukov,
tal vez el más conocido, y cuya conquista de Berlín sería, paradójicamente, su caída, ya que eso de entrar y celebrar un desfile montado en un caballo blanco no le gustó demasiado a Stalin, que con su típica y proverbial paranoia pensó que estaba orquestando un golpe de Estado para deponerlo, apoyado en su popularidad, y lo envió a un directorado en Siberia a revisar líneas férreas y no sé qué más cosas. El segundo es el mariscal Rokossovski, tal vez mi mariscal favorito de la Segunda Guerra Mundial. Polaco de nacimiento, torturado por la NKVD, que le arrancó las uñas, restaurado en 1941, cuando se hunde todo el frente soviético en Barbarroja, y que acabaría siendo ministro de Defensa de Polonia. Demasiado ruso para ser querido por los polacos, demasiado polaco para ser querido por los soviéticos. Iván Konev, del cual ya he hablado, y el último es el general Bagramian, que morirá en Prusia durante los combates que he mencionado antes, también conocido como el general T-34, por su dureza y capacidad de combate. Y mientras estos generales y mariscales soviéticos gozaban cada vez más, y este es uno de los puntos que recalco mucho en el libro, de libertad operativa, con un Stalin que mientras durase la guerra confiaba en ellos, por el lado alemán se produce justo lo contrario. La libertad de los altos mandos alemanes que habían tenido en 1940-1941 acabará convirtiéndose en su caída. Caerán los Guderian, los von Manstein, los von Vogt, y serán reemplazados por esta nueva hornada de generales, de izquierda a derecha, el mariscal Ferdinand Schörner, en el centro el mariscal Walter Model, y el último, el general Steiner. Los que habíais visto el hundimiento es la famosa contraofensiva Steiner, pues este era Steiner. Un apellido que, por cierto, sale en 1000 sitios. Bueno, en la película La Cruz de Hierro el protagonista se llama Steiner. En el hundimiento sale Steiner por todos lados. Y lo que caracterizaba a estos oficiales era su absoluta fidelidad a Hitler. Para los que no lo sepáis, el mariscal Walter Model es embolsado en el Ruhr, en el frente occidental, y antes que rendirse se suicida. Eran auténticos fanáticos del régimen nazi, con capacidades militares diversas. Por ejemplo, hay un momento en el cual el grupo de ejércitos Vístula del ejército alemán se le entrega a Heinrich Himmler, que no tenía ni idea de operaciones militares y que es un absoluto fracaso. Si leéis las memorias de Guderian, hay una secuencia en la cual Guderian va a ver porque Guderian en aquel momento es inspector general del cuerpo de tropas acorazadas, va a ver a Himmler porque es un auténtico inútil y le convence de que dimita, amparándose en que está enfermo y demás. Pero es que, claro, Himmler dice, yo no puedo dimitir, me van a fusilar por cobarde. No, mira, vamos a argumentar que estás enfermo y tal, y vamos a entregar el mando a Steiner. Vale, pues venga. Pero es una situación completamente surrealista. En el libro también aparecen hechos puntuales, pero que creo que merecen ser recordados, porque el avance que se produce por los soviéticos, ahora que se ha estrenado Masters of the Air y tiene tanto éxito, es un avance sobre un país allá absolutamente devastado por los bombardeos aéreos norteamericanos y británicos. Si os fijáis en el último mapa, que acumula todas las ciudades bombardeadas entre el 39 y el 45 por la aviación aliada. Porque hay el episodio de Dresde, una ciudad prácticamente sin defensa, arrasada por la aviación aliada para facilitar el avance del ejército soviético, en teoría. No está claro por qué se produce ese ataque ni qué sentido tienen las 50.000 víctimas que hay en una ciudad atestada de refugiados, pero lo cierto es que un ejemplo más de colaboración. O la tragedia del Wilhelm Gustloff, el peor desastre marítimo de la historia, con más de 7.000 muertos. Un buque que se estaba dedicando a evacuar ciudadanos alemanes desde Curlandia hasta la zona oeste de Alemania, Kiel, por ejemplo, y que es torpedeado por un submarino soviético, se hunde y 7.000 muertos. El capitán del submarino fue condecorado con la Orden de Lenin, que es la máxima condecoración de la Unión Soviética en la guerra. O los niños de Breslau.
Breslau era una ciudad fortaleza, creo que ahora se llama Wrocław, está en Polonia, por esos cambios de fronteras que hubo, que queda rodeada y sobrepasada por el ejército soviético y que solo se rendirá después de la caída de Berlín. Y surgió el mito de los niños de Breslau. O sea, la guarnición de Breslau era... ¿cómo se llama aquella peli? ¿Habéis visto Jojo Rabbit? El final, pues eso era Breslau. Niños, ancianos, Volkssturm, unidades del ejército regular, SS, lo que podéis pillar estaba allí. Entonces surgió el mito de los niños de los Hitlerjugend. Como reza ahí el cartel, en mi mal alemán, si lo puedo entender, los niños de Breslau que ofrecieron su vida por su patria, sin rendirse jamás, manteniendo la lucha hasta el final de la guerra de 1945 en una proporción de 1 a 10, más o menos. Otro de los mitos finales de la Alemania de Hitler, que no dudaba en sacrificar toda su población, porque habían demostrado ser indignos de un líder como Hitler, según las palabras del propio Führer. Con un Berlín que ya sabemos completamente arrasado, en el cual se librará ese gran último acto y que será el preludio de lo que vendría después. Libro no revisionista, pero que sí que conviene leer y tener en cuenta que tras la victoria de los aliados no significa para muchos alemanes el final del sufrimiento, sino justamente para muchos el comienzo de un tipo diferente de sufrimiento, con desplazamientos enormes de población. Pensad que desaparece todo lo que era Prusia, la frontera este alemana se mueve al oeste para compensar a Polonia, porque la Unión Soviética se come la mitad oriental de Polonia. Entonces hay que compensarlo. Ahí hay un desplazamiento masivo, hay violaciones, hay asesinatos, no ya durante la guerra, que eso lo han estudiado, por ejemplo, Anthony Beevor hasta la saciedad, lo que sucede cuando pasa el ejército soviético por Alemania, sino lo que viene después. Y aquí los franceses también se cubrieron de gloria reprimiendo a la población alemana. Pero como dice mi buen amigo Josep Pic, esa será otra historia y algún día espero poder explicarla. Dije que sería breve, he intentado mantenerlo. Si alguien tiene... Ara tenim temps de fer preguntes. Preguntes? Vale, yo tengo una pregunta con las comparaciones que ha hecho de 1939 a 1945 sobre las ciudades bombardeadas. Es un país, porque has dicho que más de 50.000 víctimas, es un país... En Dresde. ¿En dónde? En la ciudad de Dresde. Ok, vale, ya está, merci. Vale, sí, tengo otra, que me he acordado ahora. Si tuviera que describir su libro en quizás 10 palabras, ¿cómo lo describiría? En plan, va una persona y dice, cómpralo. És molt bona intro pel meu treball. Te lo describo con una frase. Vale. La locura humana llevada a su máximo extremo en un contexto bélico. O sea, lo que pasa en Europa entre finales del 44 y principios del 45 es una auténtica salvajada. T'estava demanant que l'ajudessis a fer el treball. No és cert. Preguntes? Hola. ¿Qué cree usted que lleva al ser humano a ser tan salvaje en estas situaciones? Ponte en la perspectiva de un soldado soviético, ¿vale? Has visto cómo tu pueblo es quemado. A tu madre la han violado y fusilado. A tus amigos los han despanzurrado y sus restos ni siquiera sabes dónde están. Y llegas a Alemania. Llegas a un país en el cual tú, un recluta
que apenas sabe leer y que no sabe siquiera lo que es un lavabo. Llegas y todas las clases tienen agua corriente, electricidad, está limpio, hay relojes. Soldados soviéticos se llevaban los lavabos a su casa, literalmente. De hecho, en la guerra de Ucrania también se los están llevando. Se han visto imágenes. Hay declaraciones o memorias de soldados que hablan de que no entendían cómo un país tan rico como Alemania, qué tenía que hacer en la Unión Soviética. Dice, somos pobres, y no somos nada. Y esto, o sea, lo tienen todo, que han venido. ¿Por qué tienen que venir a morir y matar en la Unión Soviética? Esa es la perspectiva. Si te pusieras en la perspectiva de un soldado alemán, perdona la pregunta, ¿cuántos años tienes? 19. Llevarías 13 años oyendo las mismas mentiras y odio racial hacia otros pueblos de Europa. Llegas, no estás matando gente, estás matando literalmente Unterschmal, infrahombres, no merecen ni vivir, porque ellos tienen tierra y tú no, y lo tienes. Luego, otro caso son los rumanos, italianos, húngaros, que odiaban la Unión Soviética por otros motivos, pero no tenían ese componente racial ni de supremacía que llevaba el ejército alemán. Yo quiero preguntar que, se encuentran en un momento, ¿no?, que están Estados Unidos atacando desde el frente europeo, que además está en el frente de Norte de África, está el Ejército Rojo viniendo desde la parte soviética, y con los británicos ya me pierdo un poco, no sé por dónde entrar. Pero mi pregunta es, el libro, ¿cómo describe, cómo intentaron los alemanes revertir la situación del frente del este? Es decir, como venía todo el mundo del este, no sé, ¿no intentaron poner alguna barrera o alguna muralla, sabiendo lo que se venía? Sí, hay una cosa que se llama la muralla del este, un proyecto delirante de crear una muralla de fortificaciones desde el Báltico hasta el Mar Negro, pero el tema es que es imposible. O sea, tú empiezas a coger memorias de generales y soldados a partir del año 43 y nadie cree en la victoria ya. Bueno, sí, las Hitlerjugend, los más fanáticos acabados de reclutar de las SS, ni las SS creen ya en la victoria. Saben que es una cuestión de tiempo. ¿Por qué resiste el soldado alemán hasta 1945? Porque son conscientes de lo que han hecho en la Unión Soviética. Todo minuto que ganen para permitir la evacuación de civiles hacia el sector occidental es un minuto que puede salvar miles de vidas. Y eso es lo único que mantiene la resistencia. Cuando hay colapsos, especialmente Schörner o Model, aplican una disciplina rajatabla. Fusilan a cualquier soldado que se niegue a combatir o intente desertar. Por ejemplo, el ejército alemán en 1944 introduce la figura de los comisarios políticos, igual que el ejército soviético, para adoctrinar a sus hombres en la necesidad de resistir. Si lees las memorias de Hans-Ulrich Rudel, a un piloto alemán bastante famoso que se llama piloto de Stukas, Hitler seguía soñando revertirlo con una cosita que se estaba fabricando en Noruega, en teoría, a cargo de Enrico Fermi, que era la bomba nuclear. Pero sus investigaciones iban bastante equivocadas y nunca la tuvieron. Los americanos sí. Ya sabemos cómo acabó el tema de Japón. Pero la única esperanza que tenían ya los alemanes era resistir para salvar vidas. Ya está. No hay más. No hay posibilidad de revertir lo que está cayendo del Ejército Rojo. Se intenta pactar una paz con los aliados occidentales, pero siempre fracasa, porque si os acordáis en el hundimiento, Hitler está mirando siempre el retrato de Federico Guillermo de Prusia, Federico II. Porque, enfrentado a la misma situación, la coalición internacional, muere la zarina de Rusia y colapsa la coalición internacional y Alemania, o Prusia en aquel momento, se salva en el último momento. Era el milagro que le esperaba, pero todo eran quimeras, no había ninguna posibilidad. Y los soldados a pie, el Lancer, el soldado del frente, lo sabía perfectamente. La cuestión ya era ganar tiempo.
te quería preguntar también, juntando Sí. con esto que has dicho de la bomba nuclear, que es, Hitler estaba buscando cómo crear una bomba que funcionara eficaz, pero solo consiguió, creo que la ficción o algo así, lo busco hasta mañana. Pero, ¿tú crees que si hubieran logrado conseguir un arma nuclear, la hubieran utilizado? Es decir, ¿la hubieran utilizado a ningún coste? ¿Contra la Unión Soviética? ¿Contra la Unión Sí. Soviética o contra quien se hubiera interpuesto No, ante el camino contra de los Hitler? aliados occidentales no, contra la No. Unión Soviética. Solo la Unión Soviética. La Unión Soviética. De Sí. acuerdo, gracias. Més preguntes? El ejército alemán, después de los diversos colapsos por las operaciones soviéticas, exactamente, es decir, sí que anteriormente el ejército alemán había podido elaborar o llevar a cabo retiradas de manera bastante más ordenadas. Manstein lo llevó en su momento en el sur y todo esto, pero exactamente cómo el ejército alemán se consigue retirar, teniendo en cuenta el nivel de movilidad del ejército rojo muy superior al alemán en ese momento, que encima va perdiendo todas las pocas unidades móviles que le van quedando, y el ejército alemán, que siempre fue más tirado a caballo que en motor, aunque las películas digan otra cosa. Sí. Pero, ¿cómo consiguen realmente poderse ir replegando? Porque el ejército rojo, si luego lo que tengo entendido, solo se frenaba cuando la logística les dificultaba los avances o cuando Exacto. ya habían sufrido mucho desgaste, como fue el caso de Varsovia. ¿Cómo consiguen retirarse? No consiguen retirarse. O sea, Las sucesivas líneas se construyen a base de sacar tropas de otros sitios. En Bagration pierden todo el grupo de ejército centro. En Vistula-Oder pierden otro grupo de ejércitos entero. En Curlandia no hay retirada, es destrozada. Últimos defensores de Berlín. La última unidad regular potente que hay ahí del ejército, la división Carlomagno de las SS francesas. También dicen que había algunos SS españoles por ahí, basados en el testimonio de un tal Ezquerra, o Ezquerra, pero me parece que es más un delirio. Yo he buscado mucha información sobre ese tío, era un alférez. Decían que sirvió en la Carlomagnon, pero no encontraron nunca documentación que lo atestigue. o sea, las pocas contraofensivas que lleva a cabo el ejército alemán en esos momentos son todo con tropas que llevan de todos otros sectores. Es decir, no consiguen, por ejemplo, lo que hizo Manstein con algunas contraofensivas como la tercera batalla de Kharkov. Esto. Siempre son tropas que quitan de otros frentes. Ejemplo más claro, ofensiva del lago Balaton, a cargo del segundo ejército Panzer SS. ¿De dónde viene el segundo ejército Panzer SS? Son los mismos que han lanzado la ofensiva de las Ardenas. Fracasa las Ardenas, se los llevan al este, les meten unos cuantos tanques y al lago Balaton. Fracaso total. ¿De dónde lo sacan? De Italia. Italia es otro frente que se va estancando y cada vez quedan menos tropas y los van enviando al frente del este intentando tapar agujeros. ¿Quiénes son los que más defienden a muerte? Pues todas las formaciones extranjeras que han reclutado a la Wehrmacht, porque saben lo que les espera. Lo que decía, eso lo tengo en el libro de Vollblau, pero hay un montón de regimientos y divisiones creadas en el frente del este. Luego los alemanes, Hitler no le gusta que estén en el frente del este porque dicen que van a desertar, y tienes cosas como georgianos luchando en las playas de Normandía. Salvar al soldado Ryan, los dos que se rinden al principio, están hablando en checo. Ya, eran las Ostruppen. Entonces, no, en eso me gustó Salvar al soldado Ryan. Y dices, mira, alguien ha leído algo de esto. Y en estas últimas ofensivas, los rusos, o sea, los soviéticos, se mantuvieron esta norma como en 1944 de mantenerlo en secretismo, la Masirovka, o ya directamente, teniendo en cuenta la superioridad en la destrucción del grupo ejército centro y la superioridad aplastante con la que se estaban enfrentando, ya les daba casi igual camuflar, porque los alemanes la línea de frente ya no era tan amplia como para camuflar por dónde ibas a entrar, ya sabían por dónde iban a venir. Después de Kovel-Lublin ya no hay más Kirovka. O sea, es imposible. Están ya en Varsovia y aquello no hay manera de esconderlo. Es que estamos hablando literalmente que lanzan millones de hombres al asalto. No pueden. No hay espacio. Més preguntes? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien.
Siempre escucho que se dice que la historia suele repetirse. ¿Ah? Sí. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer como sociedad, como individuos, como historiador, para evitar que se vuelva a dar algo de esta magnitud como lo que nos ha contado? Lo que hacen David, Josep, a enseñar historia y enseñar a la gente la locura que es. Enseñarle a un niño de 15 años que la guerra no es jugar a Call of Duty, que la guerra es algo muy chungo. Y enseñarle, aunque no quieran, ponerles en clase o mandarles como deberes que vean la lista de Schindler. Yo lo hago en mis clases, mando que lo vean. Dicen, pero esto, no, sí, es verdad, esto pasó, no es. Entonces, o ponerles ejemplos de niños de 14 años, explicarles que ellos estarían disparando y muriendo con 14 años en esta locura que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo hacer con ese consentimiento implícito que otorgamos a nuestros gobernantes? Porque son ellos los directamente que opinan, aunque individualmente estemos contra algunas de esas medidas, desde tener ejército, desde el desarrollo armamentístico, desde el desarrollo de armas nucleares o las que vengan en adelante. Ahí lo siento, pero no puedo estar de acuerdo contigo. Yo me voy a los romanos. Si quieres paz, prepárate la guerra. El ejército no sirve para ganar una guerra, sirve para prevenirla. Tener unas fuerzas armadas potentes es tener capacidad de disuasión. Si Ucrania no hubiera desmantelado su ejército en 2014 y hubiera mantenido un ejército con una capacidad de disuasión creíble, Rusia no hubiera entrado. Si España hubiera desmantelado su ejército cuando hubo la crisis de Perejil, hubiéramos tenido un problema muy gordo. Bastó con enseñar músculos, sacar 4 barcos y una unidad de operaciones especiales para que Marruecos se tirara para atrás. Es la capacidad de hacer ver a un hipotético enemigo que el precio de cualquier aventura sería demasiado alto comparado a los beneficios. Entonces, ahí yo no puedo estar de acuerdo con los movimientos pacifistas, porque el mundo no es un país de unicornios y siempre va a haber ejércitos, hasta que llegue un punto como sociedad que avancemos tanto en el cual todo el mundo esté de acuerdo en desarmarse y en decir que la violencia no es la solución de los problemas. Aunque, como ya estamos viendo, hay más guerras hoy que en mitad del siglo XX, porque no es solo la guerra de Ucrania. Si miras África está lleno de guerras. Entonces, el recurso a la violencia mucho me temo que está en el genoma humano y es difícil abstraerse de eso. Espero que lo consigamos un día, pero yo no lo veré. ¿Més preguntes? Nada, yo quería preguntar que en el libro se describe varias veces como que los países conquistados por los soviéticos son la liberación de los países de Europa del Este, ¿no? Entonces, bueno, incorpora Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, pero al fin y al cabo, Bulgaria, Rumanía, Croacia, hasta los países bálticos, antes de ser conquistados por los soviéticos, tenían muchos tratos y tampoco enseñaban tampoco que estuvieran descontentos con el régimen nazi. Es decir, esta liberación, ¿por qué se describe de esta manera en el libro? Porque es desde la óptica soviética. Porque los países, cuando se habla de que hemos liberado Polonia desde la óptica soviética. Vale, vale. Claro, ¿cuándo acaba la resistencia lituana a la dominación soviética? A mitad de los años 50. Los conocidos como los Hermanos del Bosque. Gente que después de que entre por segunda vez el ejército soviético en Lituania, se tiran al monte y a los bosques y siguen peleando. Hasta el año 57 creo que es el último guerrillero que se rinde. ¿Y no crees que este discurso a veces puede cambiar muchas veces la historia? Es decir, en el caso ahora, por ejemplo, de si Rusia conquistará Ucrania y el debate y la narrativa fuera que hemos liberado a los ucranianos, al final lo que acaban haciendo, si varios historiadores y todo que hablan del tema,
acabas dando a entender al lector o a mucha gente la percepción de, hostia, los soviéticos lo hicieron bien, liberaron a los ucranianos, indiferentemente de las consecuencias que haya tenido en medio o del daño que han hecho a Lituania, el daño que han hecho a Bulgaria, el daño que han hecho a Croacia, el daño que han hecho en los países bálticos. Hay que distinguir casos. Por ejemplo, en el caso de Checoslovaquia, es una liberación, porque es un país invadido por Alemania. El problema es que es una liberación que no garantiza la independencia del país, sino que es sustituido poco tiempo después por un régimen no igual, porque es difícil emular al ejército lo que hace Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, en Chequia, o el gobierno de Monseñor Tiso en Eslovaquia, que eso daría para otro tema, como un cura puesto al frente de un cura católico puesto al frente de un país puede hacer las salvajadas que se hicieron. Esa teórica independencia que iban a devolver a Checoslovaquia acaba convirtiéndose en un golpe de Estado por parte de los partidos soviéticos y acaban convirtiéndose en una nueva dictadura que irá, palabras de Churchill, desde, ¿cómo era? Un muro de acero ha caído desde el Mar del Norte hasta Trieste. Entonces, pero por ejemplo, nadie va a echar de menos a Antonescu cuando se lo cargan los soviéticos. Nadie va a echar de menos a los cruz y flecha húngaros. Entonces, para ellos, había gente para las que sí fue una liberación, otros no. Vale, muchas gracias. Més preguntes? Jo en tinc unes quantes. ¿Vodka? No, però, aviam, per seguir un ordre cronològic, Varsòvia. A Varsòvia, sí, arriben a les entrades de la ciutat, però si tu vas a Varsòvia hi ha el Museu de l'Aixecament, que és un museu molt digne de seguir, de pel·lícules, el pianista. Aviam, tu has explicat bé, els soviètics durant tota la guerra, quan perdien tenien moltes baixes i quan guanyaven també. Això explica que l'exèrcit, no hi ha hagut exèrcit victoriós en el món que hagi tingut 8 milions i mig de baixes de combatents. I que cada vegada que feien recomptes van a l'alça i no a la baixa. Sí, les globals ja van per 60 milions i pujant, de la Segona Guerra Mundial. Sí. Però bueno, amb els 60 milions també... Sí, clar. Però en tot cas, el front occidental, si un compara les comparacions són odioses, perquè poden ser útils. Per exemple, si un mira les tropes que van utilitzar britànics i nord-americans per l'operació Horta, està molt bé, i els compares qualsevol de les ofensives que tu has citat, doncs és que a l'est de l'est està gairebé una broma. I un té la sensació, quan estudia això, que, com dir-ho, que britànics i nord-americans estan establint baixes. I que es combat d'una manera al front occidental i d'una altra manera al front oriental. Jo no sé si què hagués fet Hitler si hagués tingut la bomba atòmica, perquè no la va tenir. Però el que sí que va tenir és les V2. I precisament quan tu deies Dresden, una de les explicacions de Dresden, perquè clar, les tropes de l'exèrcit roig no necessitaven que tinguessin Dresden per avançar en aquells moments. De fet, quan obren el segon front, també és curiós, perquè mai he considerat Itàlia el segon front i està a Europa. Vull dir, quan finalment obren el segon front a Normandia, Stalin ja no els demana que obrin el segon front. El 44, Stalin ja no els està demanant que obrin el segon front perquè ja no els necessiten. I sempre és que fins i tot quan obren el segon front, per cada divisió que està lluitant a França n'hi ha 5-6 que estan lluitant a la Unió Soviètica. I quan tu mires les ofensives, que hi ha morts, vull dir, s'estan matant, però allà es respecten alguna norma. En el front de l'est no es respecta cap norma, ni una. També s'ha de tindre en compte, i una cosa que no s'ha d'oblidar, vull dir, el règim d'Stalin era una dictadura i el de Hitler també. Vull dir, no
explicava ell, el NKVD, allà no hi havia traumes de guerra o és que el bombardeig, no, és que si els o tret a la nuca i s'ha acabat. I en aquestes circumstàncies, vull dir, el que deia és que tu compares a Hitler amb bones paraules. Compares a Hitler amb bones paraules. Vull dir, per desgràcia, la guerra no sempre es pot evitar. I a vegades la decisió no és si jo no vull, no lluitaré. No, la decisió és o lluites o et mataran a tu i a tots els teus. Què fas? Aquesta és la decisió. I com es pot evitar? Sabent-ho. Perquè si no ho saps, sabent-ho, podria passar. Però si no ho saps, estàs gairebé condemnat a repetir-ho. Perquè si tu dius, jo em desarmo perquè no soc un perill per ningú i així no em faran res, no funciona així. Si tu no ets un perill per ningú, és el de Putin, doncs entraré fins a la ruïna. I perdona, no és el desarmament del 2014, que van ser derrotats militarment a Ucrània. El problema és que es van creure la comunitat internacional quan es va desfer la Unió Soviètica i la tercera potència atòmica del món era Ucrània. Només que s'haguessin quedat amb una bomba d'hidrogen, la guerra segurament no hagués estat possible. I què els va dir tota la comunitat internacional a Ucrània? Que toquessin les armes atòmiques a Rússia, que la comunitat internacional garantiria la integritat territorial d'Ucrània, amb Crimea inclosa. Una Crimea que fins als anys 50 és territori rus i que sense consultar a la població, Khrushchev, perquè sí, se la regala a Ucrània. Per tant, home, hi ha elements, el de Dresde, cada any hi ha una manifestació de la dreta alemanya reclamant que allò és un crim de guerra, ho és, i hi ha una manifestació d'esquerres dient que la llibertat ve del cel, i també tenen raó. Com treus a Hitler del poder sense fer això? Tu us ensenyat uns mapes dels bombardejos d'Alemanya. Alemanya queda triturada, absolutament triturada. No pots dir que això és un error. Són objectius legítims de destruir pràcticament 50, 60, 70% de tots els habitatges d'Alemanya. Una altra cosa és que no queda bé dir-ho, però com derrotes a Hitler sense fer això? Com el derrotes? I el món amb Hitler hagués estat millor que l'actual? Tinc la sensació que no. Bastant clara. Però tornant a la de Varsòvia, Varsòvia és una... mirant des de la perspectiva fins i tot polonesa. És a dir, amb tota la guerra de l'Est, amb totes les baixes que van tindre els soviètics, només estan descansant un mes i mig, que és el període en què dues divisions de la CSS fresques arriben a Varsòvia i destrueixen tota la ciutat. Pianista. I quan es tornen a posar en marxa, l'exèrcit polonès ja no existeix, l'han matat els nazis. Vull dir, en una guerra com la Segona Guerra Mundial, qui són els bons? Qui són els bons? Jo em quedo amb les democràcies occidentals. O sigui, per cert, per les de Varsòvia i Churchill. Perquè quan la primera brigada aerotransportada polonesa del coronel Sosabowski demana permís per anar i llançar-se sobre Varsòvia per ajudar els seus compatriotes, saps el que els diu? No. Quan el segon exèrcit polonès, el front italià del general Anders, demana permís per anar a desembarcar a Polònia, a llançar una operació contra Polònia, què els diu? No. Perquè entrarien en conflicte amb l'exèrcit soviètic. Però no és també abandonament de Polònia, això? No, però Churchill és un militar, sobretot, i sap com se les gasta. Churchill és idiota. Churchill és idiota. Gran Bretanya va guanyar la guerra a pesar de Churchill. No és frase meva, és d'un historiador britànic. Doncs dissenteixo. Vull dir, Churchill podria ser moltes coses, una idiota segur que no. Sí, segura. Bueno, tio, però, a veure,
Però en França ja enfonsada, tu creus que has de donar veu a un projecte d'unió indissoluble entre Gran Bretanya i França i traslladar el govern unitari al nord d'Àfrica, precisament l'únic que no havia estat fet perquè els alemanys ho perseguissin i controlessin l'estret de Gibraltar? O sigui, és que és idiota. Quines són les grans aportacions a la història militar de Churchill? Gallipoli? El tanc? Quin tanc? El tanc es desenvolupa mentre ell està al front a la Primera Guerra Mundial, al Somme. El què? No, quan és l'Orde de l'Almirallat el que fa és canviar la maquinària de carbó a petroli de la Royal Fleet. una part del pressupost de l'Armada Britànica serveix per... Operacions ordenades directament per Churchill. Gallipoli és un gran fracàs. Quan estan a punt de fotre fora els italians de Líbia, què fa? Atura l'ofensiva de Líbia i envia les tropes a on? A Grècia perquè les matxaquin els alemanys. Quan els foten fora del nord d'Àfrica a tots, és l'únic que diu envaïm Itàlia i deixa ja tirats, per cert, els propis soldats britànics s'autonomenen a Itàlia es diuen D-Day Dodgers, los escaqueados del dia D perquè ningú se'n recorda. Envia un exèrcit allà i després els abandona i no es tornen a recordar d'ell. O sigui, sisplau, quan és Lord d'Economia enfonsa la libra britànica mantenint la paritat amb el patró or quan fins i tot els yanquis han sortit del patró or. Sisplau, és que no en dona ni una. Ni una. Més enllà de les proclames, és com Kennedy. Moltes proclames molt bé, però qui fa la veritable política social americana? Lyndon Baines Johnson. Hòstia, és que de veritat. Estem parlant de... Bueno, aquesta és una baralla que portem anys, sobre Churchill. No hi estic d'acord. Vull dir, no, d'acord és en diferents versions o del que estàvem explicant la Guerra de l'Est, que és una guerra absolutament brutal, inimaginable, i precisament per això allà sorgeix la solució final. És allà on sorgeix la solució final. Clar, vull dir, nosaltres per sort vivim en un món on hi ha normes, per sort, on vivim en un món on hi ha lleis, per sort vivim en un món que hi ha unes determinades regles. Ara tu fica't en un món on l'objectiu és viure una hora més. Sí, estem en un món on hi ha normes i drets humans i tal, sempre quan no hi hagi una guerra. Perquè Una guerra de veritat. una guerra com a Ucrània, en la qual pots veure directament el patiment d'un soldat a través de la càmera d'un dron quan li tiren a sobre i literalment veus l'últim segon de vida que té. O el soldat... Va haver un vídeo bastant famós d'un propagandista rus que l'enganxen en una trinxera i li foten 4 trets i veus literalment com mor davant teu. Llavors, això és un altre tema a parlar, de la deshumanització del cost d'una vida humana. A través de videojocs, pel·lícules, hem relativitzat tant matar que gairebé es presenta com un joc. I és terrible. Però quan els nanos amb 8 o 9 anys ja estan tirant granades i diuen «Oh, mira com ha explotat!» Bueno, que també relacionat amb la guerra d'Ucrània, moltes hi ha la percepció, principalment en el món occidental, inclús dins els propis Estats Units, d'un conflicte menor. Ja que està dins de la perspectiva europea i nord-americana, hi ha molta gent que considera un conflicte d'una importància, podríem dir, o sigui, a nivell de... Hi ha molta gent, principalment els americans, els europeus hem tingut tanta experiència tan recent amb conflictes, que a Ucrània no el veuen amb la importància, en certa manera, que se li dona, ni el patiment humà es reparteix de la manera. És a dir, és un conflicte que han tenir una cobertura molt al principi i que tu veus la cobertura que s'ha donat posteriorment, inclús per els propis actes dels europeus i dels nord-americans, que el nostre suport és moral. Ara hi ha algun suport militar, que sí que és cert, però que no són paraules però no són gaires fets. Hi ha hagut un abandonament d'aquest patiment. No hem tingut una deshumanització del conflicte, sinó de rehabilitació del conflicte. Al principi era una cosa ultraimportant i era per l'opinió pública europea
no ho està. Estem en la societat dels 5 minuts. Els vídeos més vists a YouTube són els que duren menys de 10. Què triomfa? Instagram, TikTok, vídeo curt, consum immediat i ens oblidem. Estem parlant d'una guerra que porta ja més de 2 anys. Ja no interessa. Entens? L'any passat vaig estar de viatge a Estats Units i parlant amb alguna gent que anava trobant i tal, els preguntava sobre Ucraïna per veure la perspectiva que tenien. Me'n recordo un taxista que em va dir: no entenc per què els meus diners dels meus impostos se'n van allà. Jo, a mi no m'importa el que faci Putin a Europa. És un altre món. És com si parlessin d'Alfa Centauri, o sigui, els yanquis, molts tancats. I Europa? Doncs Europa, no sé, si comences a veure les declaracions dels militars europeus el darrer mes, que no sé què ha passat perquè és una cosa d'un mes, s'està parlant de reintroduir el servei militar, perquè l'exèrcit rus està reconstituït. I ara diuen que podria una altra vegada. Jo crec que és un discurs per incrementar els pressupostos de defensa, ja està, però... Home, també tenim les pressions nord-americanes per augmentar la defensa europeu, perquè és cert que portem dècades vivint de les defenses nord-americanes i en certa manera portem als Estats Units, els europeus ens hem recolzat en el suport militar dels Estats Units i que els Estats Units, amb un discurs com el de Donald Trump, que ha criticat precisament els gestors de defensa europeus, i és la idea aquesta que els militars diuen que Rússia s'està rearmant, no recordo si l'exacte, però superava els $120 milions després ha augmentat fins a $40 milions de despesa i que el conflicte ucraïnès no cobreix ni gastos. Doncs us recordo que el llibre era sobre 1945, la Segona Guerra... Sol passar, Sol passar. Bàsicament, perquè vull dir... No, té la guerra d'Ucraïna és molt interessant, però diria que no és el lloc... Per què creus que el cas de Hitler i Stalin... O sigui, què creus que es diferencia perquè Stalin, en el moment en què l'exèrcit roig està en els moments més complicats, és capaç de reincorporar certs militars que, tot i que no són del seu agrad personal, com el cas de Rokossovski, i que personalment ell els ha obligat de traïció, aconsegueix reincorporar-los per tal de salvar aquest exèrcit roig després de la debacle del 41, i per què creus que Hitler lògicament comença a desconfiar més dels autèntics militars alemanys que van planificar les grans campanyes victorioses i que cop comença més, com en el cas més clar de Vistula Oder, col·locant a Himmler, un inepte militar en tota regla. Per què creus que què creus que és diferència perquè tinguin aquest canvi al llarg de la guerra? A veure, el tema de Stalin. Al 41 la situació és tan dramàtica que no li queda una altra. És tornar a recuperar l'oficialitat, tot el que pugui trobar. Això és bastant fàcil d'explicar. Després passarà comptes al final de la guerra. El cas de Hitler. Hitler mai va estimar, ni l'exèrcit va estimar a Hitler. Llavors, sempre van tenir problemes. Tothom coneix Operació Valkyria, però és que hi ha un colló d'atemptats abans promoguts per l'exèrcit contra Hitler. Si Rommel, que havia estat al cap del seu batalló de guàrdia personal de l'exèrcit, és capaç de ficar-se a l'Operació Valkyria, com pot confiar en militars, sobretot si tenen el von davant? Von Weich, von Salmuth, von Rundstedt, tots aquests, von Rundstedt, el Cabo de Baviera, el Sudia, qui confia, és el que deia Model, Schorner, la CSS, Steiner. Només fidelitat cega, gent que es suïcidi, que ha arribat al moment abans que rendir-se. Llavors, és la inversió. És increïble com es dona completament la volta durant 44-45, això. Però davant el col·lapse complet de l'exèrcit alemany, clar, dius, com no recuperes els militars més capaços? I que és cert que Hitler, jo recordo una cita que deien que Hitler en algun moment si tingués un exèrcit nou completament, li donaria el mand al comandament a Manstein, que considerava una meitat, però clar, per què en els moments més difícils no recuperes els militars més capaços d'Alemanya i no només els més fidels que militarment no són, que obeeixen les teves ordres, tot i que saben que militarment et portaran a la debacle, que és el que acaba passant en la majoria dels fronts. Perquè, per irònic que sembli, acaba fent seus els postulats d'un escriptor militar
francès que es diu Gemini, que bàsicament es resumeix en el triomfo de la voluntat. La voluntat és lo importante, el material no. Llavors, jo no vull un bon Manstein que em faci maniobres genials. Jo el que vull és voluntat ferma de no retrocedir. L'exèrcit alemany, al bosque de Jürgen, al 44, llança atacs a la baioneta. Literal. Primera Guerra Mundial. I els massacren. Però l'important és la voluntat. El material no. El que importa és la voluntat. Si tu creus que no perdràs, si tens la ferma convicció de que guanyaràs, guanyaràs. Bueno, els russos van demostrar que no. Preguntes sobre la Segona Guerra Mundial? Jo tinc una pregunta sobre el que has dit ara fa un segon del valor de la vida, no? És a dir, jo tinc clar, o almenys crec, que ara mateix el valor d'una vida europea potser no pesa el mateix que una vida africana o d'una vida d'altre lloc, en funció també de la política que pugui haver cada país. Vull dir, tampoc em vull ficar exactament en casos concrets. Però, per exemple, crec que l'estratègia alemana, que és el que tu deies, que saber que havien perdut i intentaven evacuar i salvar la vida de la màxima població civil, i per l'altre costat teníem el bàndol soviètic, que molts cops reclutava tothom que tenia i li era indiferent la vida ciutadana perquè era més important l'objectiu, no? D'aquí també una mica el reflex aquest del comunisme, de que tots tenim la mateixa idea per arribar a un fi. Creus que aquests antecedents històrics també han donat a dia d'avui el que és el pes de la vida a cada regió del món? És a dir, per exemple, jo crec que aquí a Europa el pes de la vida es valora moltíssim i quan podem dir que hi ha hagut un atemptat a Barcelona i han mort 20 persones, hòstia, tothom ens fonem bojos, però a mi m'arriba la notícia que han mort 20 persones en un país africà i segurament ningú ni el pes que té ni la redundància que podia arribar a tenir. Però aquí també juga el factor proximitat. És a dir, quan un islamista es fa saltar pels aires a un país d'Orient Mitjà o al nord d'Àfrica i mata 300 persones, et toca? O sigui, et pot tocar en el sentit de, hòstia, és una salvatjada. Quan un islamista mata 20 persones a les Rambles de Barcelona, tu no saps si hi ha un familiar teu allà. Perquè quan va passar, jo me'n recordo, jo estava de vacances fora de Catalunya, el primer que vaig fer va ser enviar un missatge a tots els meus contactes dient, sisplau, confirmeu que no esteu a les Rambles. No és el mateix. Una altra cosa és, ara ens fotem amb distància, ¿vale? El valor de la vida d'un soldat soviètic o d'un ciutadà soviètic o un ciutadà occidental al 1944. No, al 43, mira, tinc un exemple. Durant la batalla de Kursk, l'estaf que l'alt comandament soviètic sabia que els alemanys atacarien Kursk. Van evitar evacuar la població civil. Per què? Per no donar pistes als alemanys de que sabien que atacarien allà. I la població civil va quedar triturada. Quan la RAF comença a fer bombardejos massius a partir del 42, segons les instruccions de Bomber Harris diu, no, bombardeos de precisión como los yanquis a pleno día, no, de noche, con bombas fragmentarias e incendiarias, para matar a la mayor cantidad de alemanes posible. ¿Por qué? Porque si no hay ciudadanos alemanes, las fábricas no funcionan. Devastación de área, bombardeo de área. Hamburgo, la tormenta de fuego. Clar, Dios. La vida no sempre val el mateix. Hi ha el factor si et toca o no i el factor de que, bueno, l'estima que et tingui el teu govern. Stalin, matar a un hombre es una tragedia, matar a 1 milió una estadística. Més preguntes sobre el 45? Si no hi ha preguntes, jo us anuncio que la propera activitat la setmana que ve no és la presentació d'un llibre, sinó que parlarem de més a prop, és a dir, parlarem de populisme, polítics del passat, Thatcher i Reagan, i del present, Milei i Trump. Aquest és una altra perspectiva, llavors sí que es pot parlar de més a prop, no és guerra, però també és una perspectiva interessant de història del segle XX. Ens quedaria una cosa, si no hi ha preguntes, que és
aplaudir l'orador. No, això aplaudiria jo per venir a les 4 de la tarda i no fer la migdiada. I estic interessat fins la setmana que ve. Adéu.